Extiende la tela y con la cinta métrica mídela según tus cálculos. ¿Me parece o ya están grabando? Ah, ya, avisen pues. Hola amigos, amigas de cuarto, yo soy Yaremis Rebasa y esto es Aprendo en Casa. Como saben, ando concentrada en sacar adelante un nuevo proyecto que requiere de mucha matemática, una carpa. Pero ahora que ya tengo la estructura un poco armada, me doy cuenta de que necesito ver cómo hago para cubrir la carpa, porque tiene que tener sus paredes. Para eso voy a llamar a un profesor súper capo para que me ayude con los cálculos. Buenas, Yaremis. ¿Qué tal? Profesor, pues muy bien. ¿A ti cómo te va con las clases, con la vida? Ya casi estoy acostumbrado, creo. No siempre es fácil porque extraño el aula, pero por internet me comunico con mis estudiantes y mis colegas, y eso me alegra mucho. Yo también extraño un poco mi vida anterior, pero también es bonito poder pasar más tiempo en familia y hacer proyectos creativos en casa. ¿Cómo cuáles? Estoy armando una carpa para ponerla en mi azotea y así tener mi propio espacio. Está bueno estar con la familia, pero a veces una también necesita sus momentos a solas, ¿no? Claro, entiendo. ¿Y cómo te va con ese proyecto? Bastante bien. He descubierto que la construcción es lo máximo. Ya tengo avanzada la estructura y ahora quisiera ponerle paredes. Pero no estoy segura cómo calcular cuánta tela usar. Entonces, estás hablando con la persona perfecta para ayudarte. Me gusta la construcción. Cuando no estoy enseñando matemática, armo objetos en mi casa. He armado un librero, una banca y unas cajas para guardar cosas. Veo que su cuarentena es también recontraproductiva. Yo luego que arme mi carpa, quiero hacer una cajita de madera para guardar unas fotos de la familia que he encontrado. Entonces, manos a la obra. Empecemos con tu carpa y una próxima vez vemos lo de la caja. Me parece bien. Entonces, ahora le cuento bien cómo voy. Le muestro una imagen de mi proyecto mejor. Esta es la carpa que quiero hacer. Lo que me falta es el cálculo de la cantidad de material necesario para cubrir la carpa. De otra manera, podemos decir que necesitamos conocer las medidas de las paredes de la carpa. Ya veo. Tu carpa tiene la estructura de una pirámide hexagonal. Según el número de lados de su base, sí, pero también es una pirámide regular, recta y convexa. Su Yaremis, te veo muy aplicada. Me tomo muy en serio la construcción. Se nota. Antes de empezar con los cálculos de las paredes, creo que puede ser de utilidad recordar los elementos de la pirámide. Primero tenemos el vértice de la pirámide. Luego está la arista de la base. Ahora continúa tú, Yaremis. Ahí está la altura. Luego tenemos la apotema de la pirámide. Y finalmente la apotema de la base. Exacto. Estos que vemos en la pantalla serían todos los elementos de la pirámide. Y ahora te pregunto algo fundamental. ¿Qué parte o partes de una pirámide representan las paredes de la carpa? Pues fácil, las paredes de la carpa equivalen a las caras laterales de una pirámide. Entonces, lo que hay que calcular es el área lateral, para saber la cantidad de material que se requiere para cubrir la carpa. Sí, eso es justo lo que necesito, calcular el área lateral. Explique más, por favor. A eso voy. Para hacer ese cálculo, debemos recordar primero que una pirámide es un cuerpo geométrico que tiene como base un polígono cualquiera. Te explico con imágenes. En nuestro caso, la base es un hexágono y sus caras laterales son triángulos que tienen un vértice común. Analicemos las figuras planas que componen nuestra pirámide. Bueno, por lo que veo, las caras laterales de nuestra pirámide son 6 triángulos isósceles. Entonces, creo que ya entendí. El área lateral de nuestra pirámide sería igual a la suma de las áreas de los 6 triángulos. Ahora, repasemos las medidas de tu carpa. Claro, a ver.
La altura es de 1,20 m. La arista de base mide 90 centímetros. La arista lateral mide 1,5 m y la apotema de la base, no sé, tampoco la apotema de la pirámide. Con calma, Yeremis. Primero, vamos a ubicar las medidas obtenidas en nuestra imagen plana de la pirámide. Ajá. ¿Y cómo se podría calcular el área lateral de la pirámide con esas medidas que conocemos? Como las caras laterales de la pirámide están compuestas por triángulos, necesito hallar el área del triángulo. Ah, claro. Recuerdo que es igual a la base multiplicada por la altura y dividida entre 2. Creo que tenemos ambos datos. ¡Ojo, Yeremis! La altura de la pirámide que tenemos no es igual a la altura del triángulo que compone sus caras laterales. Observemos. Como ves, la altura de la pirámide no se puede ubicar en nuestra imagen plana. Ya veo. Entonces, para calcular la altura del triángulo, tengo que calcular la apotema de la pirámide. Y eso es súper sencillo. Al enfocarnos solo en un triángulo isósceles, podemos observar que se forma un triángulo rectángulo de cada lado. Así es. Y para hallar la medida de la altura del triángulo simplemente tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. Sí, hay que completar los datos nomás. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Reemplacemos los datos. A ver, la hipotenusa mide 1,5 metros y los catetos X metros y la mitad de la arista de la base, es decir, 0,45 metros. Entonces, al reemplazar tenemos que 1,5 metros al cuadrado es igual a x al cuadrado más 0,45 metros al cuadrado. Y aquí resulta que 2,25 metros cuadrados es igual a x al cuadrado más 0,2025 metros cuadrados. Seguidamente, a 0,2025 metros cuadrados se transpone el primer miembro de la ecuación y se resta de 2,25 metros cuadrados, resultando 2,0475. Luego, el exponente de x se transpone al primer miembro como raíz cuadrada de la cantidad de 2,0475 metros cuadrados. Pero ¿cómo calculamos esa raíz cuadrada? Con ayuda de una calculadora. Así, resulta que el valor de x es 1,4309 metros. Finalmente, por conveniencia, tomaremos una aproximación al centésimo y así obtendremos que la altura de nuestro triángulo isósceles es de 1,43 metros. ¡Listo! Con esa altura ya podemos calcular el área del triángulo y luego el área lateral de la pirámide. Ahora, sabiendo que la base del triángulo es igual a 0,9 metros y la altura es igual a 1,43 metros, reemplazamos y efectuamos la operación. ¿Cuál sería la operación? Sabemos que el área del triángulo es igual a la base por la altura entre 2. Entonces, reemplazando, tenemos que 0,9 metros por 1,43 metros es igual a 1,287 metros cuadrados. Este resultado lo dividimos entre 2 y nos resulta 0,6435 metros cuadrados. Y aproximando el resultado al centésimo nos da 0,64 metros cuadrados como área del triángulo. Ahora ya solo nos falta calcular el área lateral. Al fin voy a sacar cuánto miden las paredes de mi carpa y cuánta tela debo cortar. Así es. Como la base es un hexágono, nuestra pirámide tiene 6 caras laterales. De esta manera, el área lateral resulta de la multiplicación del área del triángulo por 6. Pero mejor hay que ponerlo en la pantalla, profe, para que mis amigos y amigas de cuarto vean la operación completa. A ver, les voy a compartir la pantalla. Un momento. Listo. Como te decía, el área lateral resulta de la multiplicación del área del triángulo por 6, es decir, 0,64 metros cuadrados por 6. Eso resulta en 3,84 metros cuadrados. ¡Woohoo! ¡Lo logramos, profesor! Entonces necesito 3,84 metros cuadrados de tela para cubrir mi carpa. Así es. Reto concluido. Ahora, algo que me gustaría que intentemos es generalizar nuestro procedimiento.
poniéndolo en términos de los elementos de nuestra pirámide, porque hasta ahora no hemos mencionado el perímetro de la base de la pirámide ni la apotema para nada. A ver, profesor, ¿cómo sería eso? Revisemos primero el procedimiento que realizaste. Multiplicaste 6 por el área de un triángulo. El 6 corresponde a la cantidad de triángulos y es igual al número de aristas de la base de la pirámide. Y en ese triángulo, la base y la altura que se tomó, ¿a qué parte de la pirámide corresponde? La base del triángulo corresponde a la arista de la base de la pirámide y la altura del triángulo a la apotema de la pirámide. Y no olvidemos que 6 veces la medida de la arista de la base hexagonal correspondería al perímetro de la base. Entonces, respecto de los elementos de la pirámide, podríamos decir que el área lateral está dada por la multiplicación del perímetro de la base por el apotema de la pirámide. Y el resultado que salga deberá ser dividido entre 2. Lo que quiero demostrar con esto es que podemos llegar al mismo resultado con 3 simples pasos. O sea que no era necesario hacer todas las operaciones que hicimos más temprano para saber cuánta tela cortar. Ay, profe, me hubiera dado la fórmula nomás. Pero siempre es bueno tener más de una alternativa a la mano. Una rápida y una más compleja. Bueno, sí, tiene razón. Siempre es útil eso. Pero ahora entonces, enséñenos la fórmula en 3 pasos. Todos queremos saber. Pero mejor al regreso de la pausa, ¿sí? Ya volvemos. Oportunidad de ser responsables con nuestros aprendizajes. Nuestras familias y profesores confían en nosotros y en nuestras capacidades. Por eso debemos cumplir nuestros horarios, ajustarlos cuando nos sea necesario y pedir ayuda si no encontramos lo que buscamos. Todas y todos estamos aprendiendo y adaptándonos. Sigamos aprendiendo en casa. Gobierno del Perú. El Perú primero. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Hola, estamos de vuelta en Aprendo en Casa. Nos quedamos en que el profesor nos iba a enseñar una fórmula muy sencilla para poder calcular el área lateral de la pirámide. Vamos por el paso número 1, que consiste en identificar los datos. El perímetro de la base es igual a la multiplicación del lado del polígono por el número de lados, es decir, 0,9 metros por 6, resultando 5,4 metros. Finalmente, la apotema de la pirámide es igual a 1,43 metros. Y luego que hemos identificado los datos, ¿qué sigue? Continuamos con reemplazar los datos, tal y como vemos en la pantalla. Y ya el tercer paso es solo resolver la operación. El área lateral de la pirámide sería igual a 5,4 metros por 1,43 metros, lo que resulta en 7,722 metros cuadrados, que dividido entre 2 es igual a 3,861 metros cuadrados. Aproximando el resultado al orden de 2 centésimos, nos queda 3,86 metros cuadrados. Pero, profe, ¿ese resultado es confiable? En nuestro cálculo anterior, sin usar la fórmula, nos salió 3,84 metros cuadrados. Es muy confiable. Recuerda que hicimos varias aproximaciones al centésimo, por lo que hay una pequeña variación. Entonces, confirmado. Ya saben, amigas y amigos de cuarto, esa fórmula es la voz. Si quieren calcular las paredes de sus carpas más rápido. Espero que hayan podido tomar notas en casa. Eso ni lo dude. Yo siempre veo en las redes que los chicos y chicas de cuarto comparten sus aprendizajes, sus proyectos. Eso demuestra que están poniendo mucho de su parte. Ahora, profe, tengo una pregunta. A ver, cuéntame, Yeremis. Mire, estaba pensando que aparte de cubrir la carpa, también tenemos que poner algo en la base, porque si no pueden subir los insectos a mi cuerpo y aunque me considero un amante de la naturaleza, la verdad prefiero no tener insectos muy cerca. Ya veo. Entonces, ¿quieres usar la misma tela para poder cubrir el piso? Ajá. ¿Cuál será el área del pedazo de tela que necesitaría para el piso? Para determinar eso,
debemos calcular el área de la base. La carpa tiene como base el hexágono. Entonces, tenemos que hallar el área del hexágono y para eso también hay una fórmula que ahorita te hago recordar. ¡Genial! Como ves en la pantalla, el área del hexágono es igual al perímetro por la apotema entre 2. Uy, pero no tenemos el dato de cuánto mide el apotema del hexágono. Es cierto, como no tenemos la apotema del hexágono, y este es un hexágono regular, la apotema se puede calcular a partir de uno de sus lados, y por lo tanto, solamente será necesario reemplazar los valores en el teorema de Pitágoras. Ah, ¿verdad? ¡Qué útil es ese teorema! El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Reemplazando, tenemos que 0,9 metros al cuadrado es igual a x al cuadrado más 0,45 metros al cuadrado. Entonces, resulta que 0,81 metros cuadrados es igual a x al cuadrado más 0,2025 metros cuadrados. Luego, hacemos la transposición de términos, donde 0,2025 metros cuadrados se transpone al primer miembro, restando a 0,81 metros cuadrados. Y efectuando la resta, resulta 0,6075 metros cuadrados. Seguidamente, la potencia al cuadrado de x se transpone al primer miembro como raíz cuadrada de 0,6075. Efectuando la operación con una calculadora, nos resulta que x es igual a 0,77942. Y aproximando el resultado a los centésimos nos queda 0,78. ¡Woohoo! Ahora, con ese dato ya podemos hallar el área de la base. Hallaré el área de la base siguiendo los 3 simples pasos que usted nos enseñó. Paso número 1. Identificar los datos. El perímetro es igual a la multiplicación del lado del polígono por el número de lados, o sea, 0,9 metros por 6, dando como resultado 5,4 metros. Por otra parte, la apotema es igual a 0,78 metros. Luego, debemos reemplazar en la fórmula y finalmente resolver. Entonces, el área del hexágono sería igual a 5,4 metros por 0,78 metros, que resulta 4,212 metros cuadrados. Dividido entre 2 es igual a 2,106 metros cuadrados. Haciendo una aproximación al orden de los centésimos, nos resulta 2,11 metros cuadrados. Ahora ya sé cuánta tela necesito para la base de mi carpa. Tengo una última pregunta sobre mi proyecto, profesor. Dime, Yeremis. Me gustaría poner dentro de mi carpa algunas cosas como decoración y poder tener también otras a la mano. Quisiera saber si entrarían para no estar subiendo a mi azotea con las cosas por las puras. Bueno, en ese caso puedes calcular el espacio que hay dentro de la carpa y luego compararlo con las medidas de los objetos que quisieras poner dentro de la carpa. Para eso, también una fórmula muy útil. El volumen corresponde a la medida del espacio que ocupa un cuerpo. Como tu carpa tiene la forma de una pirámide, el volumen de una pirámide es igual a 1/3 del área de la base por la altura. Entonces hay que aplicar los 3 pasos. Identificar los datos, reemplazar en la fórmula y resolver. Empezamos con identificar los datos. Ya sabemos que el área de la base es el área del hexágono, es decir, 2,11 metros cuadrados. Y que la altura de la pirámide es 1,2 metros. Luego tenemos la fórmula. Hay que reemplazar los datos. El volumen de la pirámide hexagonal es igual al área de la base por la altura entre 3. Entonces, reemplazando, tenemos 2,11 metros cuadrados por 1,2 metros entre 3. Ahora solo falta resolver. Yo ayudo con eso. Vemos que el volumen de la pirámide sería igual a 2,11 metros cuadrados por 1,2 metros, que resulta 2,532 metros cúbicos. Luego, hay que dividir entre 3, y haciendo una aproximación a la orden de los centésimos, nos resulta 0,84 metros cúbicos.
¡Excelente! Creo que ya con ese dato podré estimar mejor cuántos objetos entran en mi carpa. Profesor, una consulta. Todo lo que hemos aprendido ha estado bien interesante, pero siempre tenemos preguntas de los y las estudiantes de cuarto. ¿Se las comparto? Claro que sí, para eso estoy. Dime con confianza. Aquí tengo una pregunta de Catalina, desde Chupaca, en Junín. Hola a todas las personas que nos ven desde Junín. Sí, la pregunta de Catalina es, en otro programa de Aprendo en Casa, hablamos de las pirámides irregulares y oblicuas. ¿Cómo se calcula el área lateral, área total y el volumen en estos tipos de pirámides? Súper buena pregunta. Te cuento que la forma para determinar el área lateral, el área total y el volumen en estos tipos de pirámides no varía casi nada. Te lo explico con un ejemplo. Aquí tenemos una pirámide que es irregular y oblicua, porque sus caras laterales no son triángulos isósceles. Su altura no se traza perpendicularmente al centro de la base y los lados de su base no son iguales. Entonces, las fórmulas que utilizaremos para determinar sus áreas y volumen son las que siguen. Ahora te pregunto, ¿notas alguna diferencia respecto a la fórmula que usamos en las pirámides regulares? En el área lateral no está la fórmula que obtuvimos, solo está la suma de áreas de cada cara lateral. Exactamente. Lo que pasa es que en las pirámides irregulares, las caras no son todas congruentes. Por ese motivo, es necesario calcular el área de cada cara, como lo hicimos en un principio. Pero, para que eso quede más claro, vamos a resolver un ejemplo. Aquí podemos observar la pirámide, así como su desarrollo plano. Habría que calcular el área de cada cara lateral por separado y luego sumar el total. Así es. Podemos apreciar la fórmula y reemplazamos los valores para cada área lateral. Así, encontramos que el área de la región A1 es 35 centímetros cuadrados, que el de la región A2 es 40,4 centímetros cuadrados y el de la región A3 es 25 centímetros cuadrados y de A4 es 40,4 centímetros cuadrados. Y para calcular el área lateral de la pirámide, solo tenemos que sumar las áreas de sus cuatro caras. Es decir, el área lateral será igual a 35 centímetros cuadrados, más 40,4 centímetros cuadrados, más 25 centímetros cuadrados y más 40,4 centímetros cuadrados. El resultado es 140,8 centímetros cuadrados. Con ese dato, podemos calcular el área total y volumen de la pirámide irregular. Ahora, para calcular el área total, también necesitamos conocer el área de la base. El área de la base es igual a 8 centímetros por 5 centímetros, resultando en 40 centímetros cuadrados. Por su parte, el área total es igual a la suma del área lateral más el área de la base, es decir, 140,8 centímetros cuadrados más 40 centímetros cuadrados, resultando que el área total de la pirámide irregular es de 180,8 centímetros cuadrados. Ya casi completamos todos los datos que nos faltaban. Ahora, solo faltaría calcular el volumen de la pirámide irregular. El volumen es igual al área de la base por la altura entre 3. Hacemos el cálculo como vemos en la pantalla y nos resulta 130,6666 periódico puro, centímetros cúbicos. Haciendo la aproximación a los centésimos, resulta 130,67 centímetros cúbicos. ¡Lo logramos! Ahora sabemos más acerca de cómo hacer cálculos en el caso de las pirámides irregulares. Gracias a Catalina por su pregunta. Espero todo haya ahora quedado más claro. Y si no quedó tan claro aún, le quiero decir a quienes nos están viendo que no se preocupen. La matemática es cuestión de práctica y recuerden que siempre pueden consultarle a sus maestros y maestras por cualquier inquietud. Esa es la actitud, profesor. El esfuerzo que hacen las y los profes para que aprendamos en estas circunstancias es súper valioso. Muchas gracias, Jeremis. Ahora tengo que irme,
porque debo seguir trabajando con mis actividades a distancia y revisar avances de mis estudiantes. Hasta una próxima, chao. Uf, sesión intensa hoy, ¿no? He tomado varios apuntes, porque ahora sí debo cortar la tela, para que mi carpa tenga al fin paredes. Ya estamos casi al fin del programa, pero antes de irme, quiero recordar lo que aprendimos hoy. Hemos aprendido a calcular el área lateral de una pirámide, también el área total y el volumen. Ahora les pregunto, ¿ustedes se animan a armar una carpa en casa? Espero que sí. En caso cuenten con materiales a la mano y espacio que no interrumpan las actividades del resto de la familia, claro. No se olviden de calcular el área lateral, el área total y el volumen. Y tampoco de registrar todo en sus portafolios de evidencias. Si se sienten muy seguros y seguras de lo aprendido hoy, también pueden poner en acción su aprendizaje con el siguiente reto. La imagen que ven, ¿la conocen? Yo estoy segura de que mis amigos ayacuchanos y ayacuchanas sí la reconocen. Se trata del Ushnu, una pirámide de 5 plataformas, también llamada pirámide escalonada. Sobre ella se encontraba un sillón labrado en piedra y con planchas de oro, donde vivía el inca que controlaba esa zona. El Ushnu se encuentra en un gran complejo inca llamado Vilcashuamán en Ayacucho. ¿La vieron bien? Seguro ustedes se preguntarán, ¿por qué esta estructura se llama pirámide si no tiene la forma que hemos estudiado? Lo que pasa es que es otro tipo de pirámide, llamada pirámide truncada. Las y los reto a que investiguen sobre este tipo de pirámides y escriban sus hallazgos. Bueno, yo ya me voy. Tengo mucho trabajo pendiente para terminar mi carpa y no quiero que se haga más tarde. Nos vemos.